Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 25. Una tesis sobre por qué no deberías beber el agua ultra divina. Media hora después. Escalar la torre de Corin es muy fácil cuando puedes simplemente volar, pensó a Jax, con una sonrisa de perplejidad en sus labios mientras ascendía a la tan cacareada torre. A medida que aceleraba, las tallas rústicas de la estructura comenzaron a pasar a su lado de forma borrosa, demasiado rápido para ser discernidas, lo que provocó que su sonrisa se hiciera aún más amplia a su velocidad. Pónganse a mi nivel, novatos. El buen humor de Ajax, sin embargo, se desinfló como un globo triste cuando llegó a la cima de la legendaria torre. Aparentemente, Ajax todavía era demasiado bueno a pesar de no seguir las instrucciones de Kami, porque a pesar de que había llegado un día antes de lo previsto, de alguna manera seguía siendo el último en llegar. Incluso el maldito Yajirobe de todas las personas se le había adelantado. Con un suave golpe, Ajax aterrizó en el suelo de piedra de la torre de Corin, girándose para mirar a los 4 guerreros Z, además de Yajirobe, con una expresión inexpresiva. No puedo creerle a esta gente. Y pensar que si no fuera por Kiki, habría llegado otro día después. Entonces, soy el último en llegar aquí. Una mirada tímida se apoderó del rostro de cada Z-Fighter mientras colectivamente intercambiaban miradas culpables mientras movían torpemente sus miradas. Ajax levantó una ceja poco impresionado ante la vista a pesar de saber que él era culpable de lo mismo. Krillin dio un paso adelante, con una sonrisa avergonzada en su rostro. ¿Puedes culparnos? Estábamos demasiado emocionados. Gracias a Dios que estás aquí, estábamos empezando a sentirnos culpables por no seguir las instrucciones, pero parece que todos estamos en la misma página. Krillin admitió tímidamente mientras continuaba avanzando hacia Ajax. Por cierto, ¿cómo te fue con Kiki? ¿Qué piensas, senpai? Ajax siseó, su tono lleno de sarcasmo mientras le lanzaba a Krillin una mirada mordaz llena de irritación. Jeje, bueno, al menos vivo. No podría decir lo mismo de mí si hubiera ido en tu lugar. Krillin se rió nerviosamente, sintiéndose un poco incómodo al arrojar su kawaii a los lobos. O mejor dicho, lobo. Oh, por cierto, Kiki también quiere hablar contigo, mencionó Ajax casualmente, observando con satisfacción reivindicada cómo el color desapareció instantáneamente de Krillin. La sonrisa vacilante y nerviosa que había permanecido en el rostro de Krillin antes se desvaneció, dejándolo como si alguien le hubiera succionado la vida. Desde la periferia de su visión, la atención de Ajax fue captada por la visión de un gato blanco bajo que emergía de una habitación cercana empuñando un bastón de madera más alto que él. No había ninguna duda. Tenía que ser Corin. Dejando a Krillin en paz y sumido en el pánico, Ajax avanzó y le hizo una breve pero respetuosa reverencia al maestro artista marcial. Maestro Corin, encantado de conocerlo. Extendiendo su bastón, Corin golpeó ligeramente con el extremo la cabeza de Ajax. ¿Eres Ajax? Ajax afirmó asintiendo, reconociendo su identidad. Tras la confirmación, Corin miró a Ajax con una mezcla de decepción y resignación. Tenía la esperanza de que llegarías mañana según lo solicitado, pero ahora veo que mi optimismo fue en vano. Corin suspiró, claramente decepcionado por el hecho de que Ajax no siguiera las instrucciones, al igual que los demás. Su artículo decía. Corin sacó un frijol sensu de algún lugar de su pelaje y se lo arrojó a Ajax. Aquí. Por tu mano. El Ajax logró atrapar el balón con facilidad, ya que no era precisamente un lanzamiento difícil. Sus ojos se centraron en el frijol que tenía en la mano, intentando examinarlo más de cerca. Es literalmente solo un frijol, pensó Ajax, divertido por lo absolutamente ordinario que era. Por curiosidad, ¿cuántos de estos tiene, maestro Corin? Ajax preguntó casualmente. Necesitaba asegurar la mayor cantidad posible de ellos para los próximos eventos, por lo que la respuesta de Corin sería crucial, ya que dictaría su estrategia posterior. Ah, ¿estos curativos? Es una nueva variante que se desarrolló accidentalmente justo antes del fiasco con Piccolo Daimao, así que muy poco, explicó Corin pacientemente. Apoyándose en su bastón, continuó. Las regulares que te llenan para 10 días, en cambio tengo barriles y barriles de... Espera, ¿qué carajo? Ajax retrocedió instintivamente, arrugando la nariz y la frente como si alguien le hubiera tirado un pedo particularmente desagradable en la cara. ¿Qué diablos está pasando? Está absolutamente seguro de que no hubo variaciones de Senzu Beans en el canon. ¿Está en algún universo alternativo? Si esto es diferente, ¿qué más es diferente?
Ajax se sintió tenso ante la implicación. Ajax retrocedió instintivamente, arrugando la nariz y la frente como si alguien le hubiera tirado un pedo particularmente desagradable en la cara. ¿Qué diablos está pasando? ¿Está absolutamente seguro de que no hubo variaciones de Senzu Beans en el canon? ¿Está en algún universo alternativo? Si esto es diferente, ¿qué más es diferente? Ajax se sintió tenso ante la implicación. Sin embargo, el Ajax decidió dejar de lado ese pensamiento por el momento. Aunque la situación actual implica que las semillas Senzu serán escasas, reflejando el canon, también es un asunto que podrá abordar más adelante. En este momento, su prioridad inmediata es curar su mano. Ajax se metió el frijol en la boca y le ofreció a Corin un último gesto de agradecimiento antes de morder el frijol Senzu. Mientras lo hacía, Ajax sintió una estimulante oleada de energía recorriendo su mano. Observó fascinado cómo su mano se regeneraba, comenzando desde el hueso y avanzando a través de capas de músculo. En poco tiempo, su mano quedó completamente curada. Después de la restauración de su mano, la oleada de energía persistió, corriendo sin cesar por todo su cuerpo, llenando sus reservas de ki a su máxima capacidad. Era una sensación de satisfacción incomparable, como si todas las articulaciones de su cuerpo se hubieran roto simultáneamente, o cada nudo de sus músculos se hubiera aflojado al mismo tiempo. Ajax dejó escapar un lento y profundo suspiro por la nariz, saboreando el resplandor. Maldita sea, ese fue sin lugar a dudas un perfecto 10/10. Dicho esto, el sabor del frijol dejaba mucho que desear. Sabía a frijoles crudos mezclados con pescado de baja calidad que se había echado un poco a perder. 3/10, no lo disfruté, no lo recomendaría. Sí, la primera vez siempre es apresurada, el maestro Corin reconoció la reacción de Ajax asintiendo, con un brillo de complicidad en sus ojos felinos. Poco después, dirigió su atención al resto de los casas Z reunidos y se dirigió a ellos. Le haré saber a Kami sobre la situación aquí. Él debería darles permiso a todos para ir al mirador pronto. Ajax, después de haber esperado pacientemente a que Corin terminara su declaración, aprovechó la oportunidad para hacer otra petición. Maestro Corin. La voz de Ajax atravesó la reunión, lo que provocó que el sabio felino girara hacia él. ¿Puedo desafiar el agua divina? Oh, claro. Tienes que atraparme y yo, ese no, maestro Corin. El otro. El agua ultra divina. ¿O agua divina? ¿Cómo se llame? Corin hizo una pausa ante la declaración, sus rasgos felinos se congelaron en un momento de contemplación. Cuando la petición bastante audaz se hizo realidad, la conducta de Corin cambió drásticamente. Sus ojos entrecerrados, que ya estaban entrecerrados, se entrecerraron aún más, y el brillo travieso dentro de ellos desapareció, reemplazado por una intensidad ardiente. Con un movimiento deliberado, Corin levantó su bastón, despojándose de su aura caprichosa y transformándose en una figura de sabiduría y autoridad imponente. Supongo que Goku te lo contó, comenzó Corin, dirigiendo una mirada evaluadora a Ajax y evaluando al joven guerrero. Espero que sepan que es un veneno increíble. Nadie más que Goku sobrevivió bebiéndolo y aparentemente, como todos aprendimos recientemente, ni siquiera es humano. La tasa de éxito para un humano sigue siendo 0. Los guerreros Z, por supuesto, se habían enterado del desafío inminente, ya que estaban en sintonía con la conversación. En el momento de silencio que permaneció en el aire después de la siniestra declaración de Corin, Yajirobe explotó espectacularmente, el recuerdo de la agonizante experiencia de Goku con el agua ultra divina quedó vívidamente grabado en su memoria. Gritó su vehemente objeción a través del espacio vacío de la torre de Corin. No. No lo hagas. Incluso Goku apenas sobrevivió y gritó de dolor durante unas 6 horas. Seguro que morirás. Ignorando el alboroto detrás de él, Ajax le hizo a Corin una pregunta simple que cortó la conmoción al instante. ¿Te mata inmediatamente? Corin niega con la cabeza. No. Aquellos que lo bebieron sufrieron durante mucho tiempo antes de morir. ¿Y qué, eres masoquista o algo así? ¿Cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que es algo a lo que el retador debe adaptarse y superar para poder cosechar los beneficios. ¿Tengo razón, maestro Corin? La sonrisa de satisfacción de Ajax se hizo más amplia mientras hablaba. ¿Sí? ¿No lo sabes? Adaptarme y superarme son mi especialidad, declaró Ajax con confianza mientras su sonrisa se extendía de mejilla a mejilla. Lo que no me mata me hace más fuerte. Literalmente. Entre los luchadores Z, la expresión de Krillin se transformó en una de asombro, con la boca abierta, asemejándose a una Venus atrapamoscas lista para atrapar moscas. Parecía alguien que acababa de tener la epifanía de su vida.
Los rasgos felinos de Corin se contrajeron confundidos ante la declaración de Ajax. Sabe que se está perdiendo un contexto importante, eso quedó claro por la reacción de Kijin. No sé a qué te refieres, pero como parece que tienes la intención de continuar, te dejaré intentarlo, solo porque los Saiyajin están viniendo, eso sí con pasos medidos. Corin se dirigió a su habitación, desapareciendo brevemente antes de reaparecer con una pequeña bandeja sobre la cual descansaba una tetera ornamental y una simple taza de té. Corin vertió el contenido de la tetera, un líquido viscoso de color púrpura, en la taza. Una vez completada la tarea, le tendió la taza casi llena a Ajax, invitándolo a beber. Con ambas manos, Ajax aceptó con cautela la taza de té que le tendía Corin, aprovechando la oportunidad para mirar sus profundidades púrpuras. Se parecía notablemente al jugo de uva, excepto que olía agrio, si es que eso tenía sentido. Verlo también lo asustó un poco, porque, a pesar del modesto tamaño de la taza, no podía ver el fondo, ya que el líquido en su interior era tan turbio que creaba la ilusión de ser interminable. Ajax respiró hondo, sintiéndose nervioso ante la inminente experiencia. No puede ser peor que un crucio, ¿verdad? Aunque, si fuera honesto, tampoco puede decir exactamente que sean paseos por el parque, ni puede afirmar que haya experimentado uno. Bien, ya basta de dilataciones. Aquí va nada. Un silencio anticipado envolvió a los guerreros Z reunidos mientras observaban a Ajax llevarse la taza de té a los labios. Con una exhalación resuelta, Ajax bebió el agua ultra divina de un solo trago, bebiéndola como un bebedor experimentado devolviendo un trago. ¡Uah! Cálido y amargo. Eso fue todo lo que Ajax logró decir antes de que su mundo se hiciera añicos en innumerables pedazos cuando un inimaginable torrente de dolor lo atravesó. Fue una agonía alucinante e indescriptible, una cacofonía de puro sufrimiento que ahogó cualquier pensamiento o resolución que tuviera. Cada fibra de su ser gritaba en protesta como si estuviera siendo consumido por un infierno, el dolor encendía cada nervio como si estuviera ardiendo vivo de adentro hacia afuera. Su estómago se convulsionó, sintiendo como si un xenomorfo lo estuviera desgarrando desde adentro. Sus músculos se tensaron, contrayéndose y retorciéndose mientras sentía como si su cabeza estuviera a punto de abrirse. Ajax cayó al suelo boca arriba, con la boca abierta en un grito silencioso mientras su espalda se arqueaba involuntariamente. Luego, el silencio se hizo añicos cuando la agonía de Ajax encontró su voz. Gritó con la garganta áspera, el sonido arrancando de sus cuerdas vocales, primitivo y gutural. Adapta el cuerpo. Adaptar. Adaptarse, Adadas Fog. Los pensamientos de Ajax se fracturaron en la incoherencia, el dolor ahogó sus intentos de formar palabras coherentes cuando el agua ultra divina desató su furia sobre él. En un intento instintivo de estabilizarse, Ajax golpeó sus manos contra el suelo de piedra, la fuerza agrietó levemente la superficie sólida debajo de él mientras un rugido animal surgía de él, el método más primario de expresar agonía. En este punto, Ajax ya no era capaz de tener un pensamiento coherente y el dolor que lo abarcaba todo ahogaba cualquier apariencia de racionalidad que le quedara. Los combatientes Z permanecieron en tenso silencio mientras presenciaban el tormento de Ajax, con sus posturas rígidas mientras miraban con impotencia, conmoción y horror. En ese momento, todos se dieron cuenta de arrepentimiento de la cruda realidad de que Ajax se enfrentaba solo a esta prueba y no había nada que pudieran hacer para aliviar su sufrimiento. Lo único que podía hacer era dar testimonio y esperar que el Ajax saliera vivo del otro lado. Estará haciendo eso por un tiempo. Corin se dirigió a los guerreros Z sombríamente mientras suspiraba, sabiendo que ese era el resultado inevitable. Entonces, ¿a alguien más le gustaría intentarlo? Como esperaba, Corin se encontró con que todos negaban vigorosamente con la cabeza. Como parecía que ahora había una falta de interés en desafiar el agua ultra divina, Corin devolvió con cuidado la tetera ornamental a la bandeja antes de alejarse de la terrible experiencia en curso y retirarse a su vivienda. Antes de desaparecer en su santuario, Corin lanzó una última declaración. Todos deberían seguir al señor Popo detrás de ustedes. Él los llevará al mirador de Kami. Los guerreros Z se quedaron allí por un momento, sin comprender por completa la declaración de Corin. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, giraron colectivamente, jadeando al unísono cuando sus miradas sorprendidas se posaron en la figura silenciosa que los había estado observando desde atrás en etérea quietud desde tiempo desconocido. Del grupo, la reacción de Krilin fue la más pronunciada.
Un grito de miedo de tono perfecto, parecido a una caricatura, salió de su garganta, una octava completa más alta de lo que nadie había escuchado de él, cuando Krillin se encontró a pocos centímetros del señor Popo, quien desafortunadamente había estado parado directamente detrás de él. En respuesta a sus reacciones de sorpresa, el señor Popo, en lugar de disipar su inquietud, respondió con una sonrisa que les provocó escalofríos. Un repugnante sonido de crujido de huesos llenó el aire mientras la inquietante sonrisa del señor Popo se ensanchaba. Con los gritos atormentados de Ajax como telón de fondo inquietante, todos sintieron una sensación de temor que se arrastraba hasta sus entrañas. Hola, gusanos inútiles. Estoy aquí para guiar su patética existencia durante su sesión de tortura. Síganme si no quieren morir. Las oscuras palabras del señor Popo flotaron en el aire, su malevolencia era prácticamente una fuerza palpable. Los luchadores Z intercambiaron miradas inquietas antes de alinearse. Porque cuando te presentas así, ¿qué más podrían hacer sino seguirte? El plan maestro. Sube a la torre de Corrin para obtener agua ultradivina, completado. Capítulo 26. Sube si no quieres morir. Ajax se encontró tendido en el suelo de la torre de Corrin, con sus extremidades esparcidas en desorden en todas direcciones. Fiel a su promesa, su capacidad de adaptación lo había aclimatado con éxito a las repercusiones del agua ultradivina. La agonía, que alguna vez fue una fuerza abrumadora de la naturaleza, se había reducido a una sensación que ahora podía soportar con los dientes apretados. Una alternativa infinitamente más soportable y preferible. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, los efectos del agua ultradivina aún persistieron, provocando intermitentemente espasmos involuntarios en el cuerpo de Ajax, como si respondieran a corrientes eléctricas. Jadeando desesperadamente y sin fuerzas, Ajax parpadeó a través de la persistente neblina de tormento que nublaba sus sentidos. Las sombras de la torre bailaron, jugando una mala pasada con su visión y desafiando sus esfuerzos por disipar con fuerza el inquietante recuerdo del agua ultradivina y los ecos de sus gritos de su mente. El dolor insoportable que acababa de soportar le parecía absolutamente letal, y tenía la sospecha de que sin esa cláusula específica en su deseo, de adaptación tanto física como mental, habría muerto gritando como el resto. Por lo menos, si lograba sobrevivir, había una gran probabilidad de que se hubiera vuelto loco como los Longbottoms. Dios, va a jurar en nombre de todo lo que consideraba sagrado, su nombre, vida, honor, alma, lo que sea necesario, que nunca más se someterá a esta mierda. La mera idea de revivir esa experiencia le resulta tan repulsiva que literalmente ni siquiera puede expresarla con palabras. Elegiría cualquier otro destino antes de volver a soportar esa agonía. Realmente preferiría ser devorado vivo por zombies, que era su mayor temor hasta hace apenas una hora, que eso. En su opinión, ser comido vivo sería una alternativa preferible, ya que probablemente implicaría menos dolor general en comparación. Así que, en resumen, nunca más. Literalmente preferiría morir 1000 muertes. Notable. En solo una hora ya dejaste de gritar. Exclamó Corrin con genuina sorpresa junto a Ajax. Ajax, cansado sin medida, de alguna manera logró reunir suficiente energía para inclinar su cabeza hacia Corrin, todo su cuerpo gimió en protesta contra el simple movimiento. Frente a Corrin, que estaba de pie junto a él, Ajax tuvo que admitir que no tenía idea de cuándo había llegado Corrin o cuánto tiempo había estado allí. Había estado un poco preocupado por tratar de no morir, ¿sabes? Yay, un susurro extremadamente áspero surgió de la boca de Ajax, consecuencia de innumerables gritos que salieron de su garganta no hace mucho. Aún de pie junto al Ajax en recuperación, Corrin no pudo reprimir su risa ante la respuesta poco entusiasta. Si tienes la fuerza para responder incluso después de todo eso, entonces creo que podrás salir adelante sin problemas. Las comisuras de los ojos de Corrin formaron un arco hacia abajo mientras sonreía con genuina alegría. ¿Te das cuenta de que estás haciendo historia ahora mismo? Siéntete orgulloso de este logro porque eres el primer ser humano en la historia en conquistar este desafío. Yay, repitió Ajax, demasiado agotado para conjurar algo más elaborado. Corrin se echó a reír y el sonido resonó por toda la torre. Ese es el espíritu. Corrin exclamó con alegría en sus ojos. Luego, con un brillo en los ojos, Corrin se inclinó y su risa se convirtió en una cálida sonrisa. El señor Popo debería aparecer pronto. Tiene una habilidad especial para llevar a alguien a sus límites absolutos, por lo que sospecho que llegará en el momento preciso en que recupere la capacidad de moverse. Buena suerte, joven guerrero. El destino de la Tierra descansa sobre tus hombros.
Con eso, Corinne discretamente metió otro frijol sensu en el bolsillo de Ajax, pronunciando en silencio las palabras "el último que tengo". Sin embargo, parecía que Corinne tuvo un pensamiento adicional, ya que habló momentos después. Oh, esto no ayudará con el dolor residual del agua ultra divina, pero eliminará cualquier desgarro muscular o lesión causada por tus espasmos. Habiendo impartido esta información, comenzó a alejarse contoneándose como un pingüino gordo, desapareciendo más allá de la línea de visión de Ajax. Aunque Ajax podría haber girado la cabeza para seguir la partida de Corinne, estaba demasiado exhausto para respirar profundamente, y mucho menos hacer otro movimiento de cabeza. Sin embargo, el mero conocimiento de que tenía un frijol sensu guardado de forma segura en su bolsillo le trajo una sensación de tranquilidad. Se lo comerá cuando recupere su capacidad de moverse. Tumbado en el suelo de la torre de Corinne, Ajax dirigió su mirada cansada hacia el techo. Su mente, todavía tambaleándose por la prueba de agua ultra divina, repentina e inútilmente le indicó que nunca había visto el techo de la torre de Corinne, al menos, que él pudiera recordar. Ajax entrecerró los ojos. Bueno, los patrones se parecían a los que se encuentran en el techo de alguna catedral de madera, adecuados para que una congregación de ángeles desnudos cantara y retosara. El Ajax se rió por dentro. Se alegra de la distintiva falta de ángeles desnudos pintados, tallados o adornados de otra manera en el techo. Estaba sufriendo demasiado como para estar de humor para schlongs de ángel, no es que alguna vez esté de humor para eso. Sus intereses están en otra parte, particularmente en el sexo justo y esas cosas. Oh Dios, está divagando por el dolor. Débilmente, Ajax sintió una disminución gradual del dolor, como si una marea estuviera retrocediendo lentamente. El dolor de apretar los dientes de momentos antes se había convertido en un dolor sordo y persistente, similar a un dolor de estómago particularmente fuerte, solo que en todas partes. Sus músculos, que hacía solo unos momentos se habían sentido como fideos desconectados y flácidos, ahora mostraban signos de respuesta a sus órdenes mentales. Con el control motor una vez más parte de su repertorio de habilidades, la presencia del sensu bean escondido en su bolsillo se convirtió en una sirena tentadora, susurrando nada dulce en sus oídos. Este es el momento perfecto para comer eso. Ajax se movió, los movimientos eran lentos y deliberados mientras intentaba alcanzar el sensu bean. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí acostado, gusano? La voz autoritaria e impaciente cortó el aire como un látigo, llamando la atención de Ajax. Ajax giró la cabeza con cansancio, la tarea que alguna vez fue ardua ahora era más manejable, pero su mirada se encontró con un abismo negro. Él frunció el ceño. Desorientado, levantó la cabeza y vio la siniestra silueta del señor Popo. El temor se instaló en las entrañas de Ajax cuando una pesada premonición se estrelló contra él, provocando escalofríos por su columna. No, no puede ser. ¿Podría? Debe haber escuchado mal. ¿Estás mudo? ¿Gusano? Repitió el señor Popo, sus palabras carentes de calidez o paciencia. Las fervientes oraciones de Ajax contra la realidad inminente y su desesperada súplica mental de misericordia resultaron inútiles cuando se confirmaron sus peores pesadillas, y sus ojos se abrieron con horror al reconocerlo. Es el señor Popo abreviado. Ah. La voz de Ajax se estalló en un grito agudo. El momento de puro terror le infundió una inesperada oleada de fuerza y oxígeno que no había poseído antes. Se trataba de una entidad más allá de la comprensión mortal, un horror cósmico disfrazado de un personaje aparentemente inofensivo. Enfrentarse a esta monstruosa creación de los genios locos de TFS, una criatura capaz de inducir un temor existencial en la columna vertebral de Seno, es probablemente uno de los pocos destinos más horribles que el agua ultradivina. No quiere tener nada que ver con esta abominación sobrenatural. Esta cosa es lo suficientemente fuerte como para comer a Guru en el desayuno. Es prácticamente un antiguo. Oh Dios, ya puede ver los tentáculos estampados de Louis Vuitton. Ah, sabes cómo mostrar respeto a tus superiores. Bien, comenzó el señor Popo, su mirada sin pestañear taladrando a Ajax. Por un gusano. Las palabras chocaron contra los oídos de Ajax, evocando recuerdos de cierta jerarquía de estatus que recuerda claramente de su vida pasada. Con una insensibilidad casi casual, el señor Popo pateó el costado del Ajax. Fue un golpe contenido que normalmente solo habría provocado una leve mueca de dolor, pero que ahora envió rayos de dolor por el aún muy sensible costado de Ajax. Levántate, gusano. Motivado por su instinto de supervivencia, Ajax logró ponerse de pie con gran dificultad. Definitivamente no quiere morir y sin tener en cuenta al señor Popo abreviado era un viaje de ida garantizado al reino de las sombras.
Tragó con fuerza, intentando reprimir su temor ante cualquier orden que el señor Popo estuviera a punto de dar. Escalar. ¿Escalar qué? Sube al mirador de Kami si no quieres morir. Vaya. Y así, el Ajax subió, porque ¿qué más podía hacer? 12 horas después. La subida al mirador de Kami, piensa Ajax, fue increíblemente monótona. Como esperaba, su cuerpo se había adaptado hacía mucho a los efectos persistentes del agua ultradivina y a las intensas exigencias físicas de la escalada. En ese momento, escalar el poste de energía era tan agotador como dar un paseo tranquilo. Cualquiera que fuera la novedad inicial que proporcionó la subida, había desaparecido hacía tiempo por el ritmo repetitivo, dejando tras de sí solo una sensación generalizada de aburrimiento que se aferraba a él como una niebla persistente. En resumen, está terriblemente aburrido. Mientras Ajax escalaba mecánicamente el poste de energía, su mente vagaba. ¿Podría abusar de esta habilidad para obtener una resistencia teóricamente infinita? ¿Podrá usarlo a su favor? Razonó que podría resultar difícil explotarlo excesivamente en combate directo. Sus reservas de ki no eran ilimitadas como su resistencia, y quedarse sin ki significaba que ninguna cantidad de resistencia le haría ningún bien. Sin embargo, la perspectiva de una resistencia infinita ciertamente era prometedora fuera del combate, especialmente una vez que alcanzó la mayoría de edad para ciertas actividades. Una sonrisa irónica cruzó el rostro de Ajax. Tiene muchas ganas de ver el futuro. Los ojos de Ajax se movieron brevemente hacia arriba, viendo el trasero de Yamcha a unos metros por encima de su cabeza. No es como si estuviera intentando verlo activamente, ¿vale? Pero, desde este ángulo, eso es todo lo que puede ver del maldito tipo. Date prisa, hombre, solo han pasado 12 horas. Ajax gritó, una mezcla de impaciencia y bromas de buen humor en su voz. Por encima de Ajax, Yamcha tembló mientras subía unos 10 metros más, prácticamente brillando bajo la luz de la luna como un vampiro de crepúsculo debido a que estaba empapado en sudor. Claramente exhausto, Yamcha detuvo su progreso, tomándose un breve momento para recuperar el aliento y secarse el sudor de la frente con una mano. Vete a la mierda, Ajax. No todos pueden hacer trampas como tú, espetó Yamcha, respirando con dificultad. Ten un poco de simpatía por el resto de nosotros los mortales, ¿quieres? Lo habría hecho si no te hubieras tirado un pedo en mi cara. Replicó Ajax con expresión de disgusto. Entonces deja de estar tan cerca de mi trasero. Yamcha gritó en respuesta, reanudando su ascenso a un ritmo más rápido que antes, aparentemente ansioso por poner algo de distancia entre él y Ajax. Ajax suspiró poco después, dándose cuenta de que Yamcha tenía razón. No la parte de su trasero, sino la parte de trampa. Para él, esta subida no fue más que un leve inconveniente debido a su adaptación, pero para los demás, fue un desafío monumental. Incluso Goku, el poderoso protagonista, había recurrido a romper las reglas con el poste de energía la primera vez que ascendió al mirador en Dragon Ball. Ajax se apoyó contra el poste, sintiendo el frío material presionado contra sus palmas mientras lo apretaba con más fuerza. Incluso ahora, no tiene idea de qué está hecha esta cosa. Se sentía como metal, pero parecía madera. Por lo que él sabe, podría ser vibranium. Apoyando la barbilla en la mano, Ajax contempló el amplio cielo nocturno. No puede ver una mierda en el entorno completamente negro, pero la falta de visibilidad no obstaculizó la vista de las estrellas arriba, así que al menos las tenía como compañía. Al estar tan elevado sobre el suelo, la ausencia de luz artificial permitió que el cielo nocturno revelara su cautivador esplendor. El lienzo cósmico se extendía interminablemente sobre nosotros, adornado con innumerables estrellas que brillaban como diamantes distantes. Ajax se maravilló de su belleza. En su vida anterior, nunca tuvo la energía o la inclinación de mirar hacia arriba, debido a que estaba enterrado hasta las fosas nasales en deudas. Incluso si lo hubiera hecho, dudaba que los hubiera visto a través de las brillantes luces de la ciudad donde residía. Ajax respiró hondo y saboreó el aire fresco de la noche. Sus ojos se desenfocaron, contemplando la totalidad del cielo nocturno y permitiendo que la sinfonía de la naturaleza lo envolviera en este momento de paz. Disfrutará este momento mientras espera que el lento trasero de Yamcha suba más alto. En este momento de relajación, los pensamientos de Ajax cambiaron automáticamente a eventos recientes. El canon parecía avanzar sutilmente en la dirección esperada, desviándose ligeramente de lo que había recordado. Bueno, eso no está del todo bien. No fueron tanto los eventos en sí los que cambiaron, sino más bien el carácter.
No, la gente se había desviado de su yo canónico. En el canon, Raditz había sido notablemente más cruel y distante, y Nappa tampoco era tan comprensivo. Los Saiyajin, que eran predecibles por su crueldad, estaban revelando una capa adicional de complejidad que no estaba presente en la historia original. Esta desviación lo inquietó porque no puede predecir las acciones de un personaje, de una persona si no las entendía. Ajax había construido el plan maestro basándose en las personalidades y comportamientos conocidos de las personas en el canon. Sin embargo, estas desviaciones introducen un elemento de imprevisibilidad, esencialmente arruinando su estrategia cuidadosamente diseñada. Se sintió como intentar navegar por un camino cuando los puntos de referencia habían cambiado repentinamente. De todos modos, según el plan maestro, no estaría listo para hacer olas hasta Namek como muy pronto. Después de eso, estará al frente de los Z Fighters en todos los aspectos importantes. Ante eso, se preguntó qué otras discrepancias existían entre la realidad en la que se encontraba y el canon familiar que había conocido. Definitivamente el señor Popo, por ejemplo. Un escalofrío de temor recorrió a Ajax ante el mero pensamiento de ese ser. Señor Popo resumido, mar maldita. Se sintió como si alguien estuviera jugando con él intencionalmente. Ajax sacudió la cabeza, aclarando sus pensamientos, con un brillo decidido en sus ojos. No importa. Descubriría una manera de recalibrar los eventos y alinearlos con el curso previsto por ahora. Solo necesitaba abrazar la idea de mantener una mente abierta a desafíos imprevistos y asimilar nueva información para poder adaptarse sobre la marcha. Mientras su línea de pensamiento llegaba a su estación final, Ajax miró hacia arriba para evaluar el progreso de Yamcha. Para su sorpresa, Yamcha había avanzado sigilosamente en la distancia sin que él se diera cuenta. ¿No estaba cansado hace un momento? Bueno, lo que sea. De vuelta a la rutina. Rincón Dragon Ball Alternative. Agua y potenciales ultradivinos. Bien, aquí hay otro rincón de Dragon Ball Alternative. En respuesta a las solicitudes y comentarios de los lectores, decidió optimizar los Dragon Ball Alternative Corners. Después de todo, todos estamos aquí por la historia y no por mis locas divagaciones. Sin más preámbulos, este rincón definirá brevemente el potencial y ofrecerá una idea de cómo funciona el agua ultradivina. El poder de combate, o PL, se refiere al nivel actual de un individuo. El potencial, definido simplemente, es el nivel de poder no aprovechado que un individuo podría alcanzar pero que aún no ha alcanzado. Cuando un luchador se da cuenta del 100% de su potencial, ha alcanzado la cima de su fuerza, convirtiéndose en lo más fuerte que puede ser en términos de poder. Tenga en cuenta que el potencial es diferente al talento. El talento es el ritmo al que uno progresa y gana fuerza. Un individuo talentoso con bajo potencial significa que alcanzará su punto máximo rápidamente y dejará de crecer. Por el contrario, un individuo con poco talento y alto potencial tardará años en fortalecerse, pero eventualmente podrá alcanzar un nivel de poder con el que otros solo pueden soñar. El Udo es una sustancia que mejora el potencial a costa de la fuerza vital. En el mundo del Dwa, cuanto mayor es la cantidad de Udo consumida, más comprometida se vuelve tu fuerza vital, haciéndote más susceptible a las enfermedades. Sin embargo, la compensación positiva es un aumento inmediato del potencial, lo que se traduce en una mayor potencia. Desafortunadamente, la Udo no tiene ningún impacto en el talento. Lo anterior es una descripción básica de cómo funciona la Udo y, para evitar spoilers, esto es todo lo que hay que compartir en este momento. Sin embargo, volverá a ser relevante más adelante, así que tenga paciencia,